Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos al primer programa del 2022 de Only Poetry. Nada, esperamos que hayan tenido un fin de año y un inicio de año lleno de poesía, lleno de lectura, lleno de reflexión, en familia, en amistad, en fraternidad y amor. Y bueno, empezamos ya el año con toda, con un nuevo formato, pues como saben, esta es una iniciativa experimental que busca acercarnos a poesía emergente de América Latina y en el año pasado estuvimos probando con dos invitados por sesión, pero nos dimos cuenta que cada persona que invitábamos es un mundo en sí mismo y que por cuestiones de tiempo no nos estaba alcanzando, así que este año queremos probar con un solo invitado o invitada por sesión para que pueda ser más sustancioso el programa, para que podamos conocer mejor a la persona y su obra y que tenga esta más tiempo de recitar. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, el invitado de hoy es una persona de Colombia, de la casa, recomendada por Vale. Entonces, pues nada, síganos en nuestras redes sociales, Only Poetry Fans Raya al Piso, que se vienen programas seguidos, se vienen nuevos invitados, nuevos discusiones y diálogos sobre la poesía y más adelante un proyecto sorpresa con el que cerraremos nuestra primera temporada. Entonces, buenas noches, Vale, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. En esta ocasión me acompaña Nico Villota, él es mi invitado esta noche. Muy contenta también de iniciar este nuevo año con nuevos poetas y espero que la poesía esté siempre en todo este año. Voy a comentarles la reseña que nos envió nuestro invitado. Eh, bueno, Nicolás Villota nos cuenta que se ha dedicado a la creación literaria desde hace 9 años. Ha incursionado en diversos géneros literarios, pero se ha enfocado en la creación de textos poéticos. Ha publicado textos en varias revistas literarias, en una revista que se llama Expresiones, que es de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, y también ha sido parte de la antología de jóvenes escritores nariñenses de la Fundación Quilcay. Ha sido invitado a varios recitales de poesía en la región, al encuentro poético musical de la Fundación Quilcay, también en el recital poético Noche de Poesía en el Búho y al recital poético Las Siete Viejas Arpías junto a otros 6 poetas de la región. También él terminó su licenciatura en la de su licenciatura de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de Nariño. Y bueno, esta noche yo muy contenta de haberlo invitado y de que nos va a compartir su poesía. Entonces le doy paso para que lea sus poemas y nos pueda compartir, bueno, pues los, no sé, como los escritos que él quiera. Hola, buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación. Eh, pues es la primera vez que me vinculo como a este tipo de actividades, así que estoy muy contento. Gracias por la invitación nuevamente. Voy a iniciar leyendo algunos poemas del proyecto de grado con el que me gradué, que se titula Féretro. Plegaria. Adago Rodríguez. Tu implacable caricia deshace alas de mariposa. Soy frágil cristal. Señor, olvídame. Malestar. Se abren las persianas. La habitación exhala un hálito frágil. Al filo de la cama yacen derrotadas las prendas. Una baja más sería insoportable. Las sombras caminan sin tocar el suelo. La luz entra fluida y abre mis venas. Larga cabellera que sangra. Los chacales esperan ávidos mi deceso. Se levanta el cuerpo yerto, cansado, hacia las fauces de un nuevo día. Los pies, hartos de estar, cargan cansinos toda la hiel que le arroja el cielo. Sudario. La noche florece en un manto oscuro. Una cortina danza en el umbral
sobre un tubo que sostiene los torpes dedos de Dios. Un perro canta en la intemperie, un gato agoniza o tal vez soy yo. Lloriqueando, dando alaridos como bebé sin techo. Sí, soy yo, solo yo, siendo, tiritando, buscando con desespero el suelo en este hoyo infinito. El silencio me acoge en espasmos guturales. Colgado del techo descanso. Me entrego a la noche como quien se inmola ante Dios. Arcana profecía. El cementerio de colillas conmueve a la muerte que talla mi nombre en el agua. El mensajero golpea mi pecho, espera ansioso la invitación a pasar. El corazón abre sus puertas, entra el poema rasgando. Los versos caen como hojas secas, en arcana profecía. Sepúltale agua, sepúltale agua, sepúltale agua. Puma azul. Ay, con este poema me dan ganas de fumar. Se oxida la noche entre mis dedos. Humeante la fogata canta. Esbeltas jovencitas trepan danzando y colman el cielo en azules cascadas donde nada el tiempo. Medito la calle en la que mis ojos deambulan, abstraídos vagabundos sin techo. El silencio cae pesado como bruma de invierno. Mi mano se levanta para incinerar las horas que en mi cabello agonizan ahorcadas. Aquelarre de sombras, mi soledad es su leño. Soy ritual de cenizas pisoteadas. Abandono. La ciudad deja caer sus faldas, plomizas mortajas, sombras densas que pesan al vagar. Cada grieta en el suelo fría tumba, cada paso un entierro y aún la recuerdo. Grises nubes emanan de mis manos, incómodo llanto del alto cielo. Lágrimas como delgados vidrios se entierran en mis llagas, piedra incrustada en su ausencia en mi pecho. Camino solo, siempre solo, desnudo, indefenso, olvidado, y aún la recuerdo, y le veo falsamente en las sombras de quien pasa clavando silencios. Sus párpados callan eternamente, y aún la recuerdo. Designio. Soy larva a quien han negado sus alas. La crisálida se abre. Otra mariposa cae muerta en el estómago. Es mi pecho tumba sin flores. Las puertas del templo. Quien tiene las flores no necesita a Dios. Alberto Cairo. Las puertas del templo están cerradas. Dios ha salido a cazar entre los mortales alguna cabeza para beber su vino o una plegaria que le evite estar solo. Sobre los tejados, un peso como de ausencia hace temer a los muertos. ¿Debería esconderme? Dios es un huérfano extraviado. Nadie sonríe. Ahora me duele como la muerte estar solo. Dago Rodríguez. La puerta se abre. Nadie entra, despacio con su dulce contoneo. Afilados ojos penetran el viento. En el pasillo, un piano se ha quedado sin manos, temblando de frío. El canto de una ninfula es sordo. El silencio de repente rompe en llanto. En la banca un fantasma lee su diario. A nadie importa. Se acerca. Nadie es un lago reseco. Nadie es mujer de cristales rotos. Nadie es un espejo sin luz. Nadie es la plegaria de un huérfano. Nadie le ve fijamente. Nadie se acerca y le acaricia sus largos cabellos y susurra tiernas lilas a su oído con su voz. Él las escribe. Asfixia. Inmolarse en la contemplación. Sentado el ocaso muere. La banca es un féretro vacío. Nadie sonríe. Ay, qué fuerte. Revelación.
Qué triste la mañana en que los frutos de la muerte se desprenden del cielo. En alguna habitación oscura, una mujer pende de una soga con mi nombre en su boca. Y me lleva hacia el amor. Su boca abrió sus tersos pétalos al rocío, y mi lengua anidaba en su beso el amor del mundo. De la tierra brotaron como olas quedas luces que envolvieron nuestro abrazo. En la ebriedad, el deseo poseso cantaba la honda noche, y suplicaba sin explicación que no se marche. Solo en esos ojos, ombligos de ninfa, cofres de cristal, destellos que guardan toda la fe de Dios. Él, boyerista, miraba absorto mi deceso. Otro beso y las sombras se entibiaron. La noche callaba escuchando nuestro canto. Otro beso, ojos cerrados, vértigo. Celoso el viento estremece el suelo y se desploma para elevarnos. Último beso al filo del alba. Celestes labios, gotas de agua. Los ojos se enmudecen. Un rostro se apaga y ya se siente su ausencia. Mantos negros se desprenden o descuelgan. El cielo es un agujero profundo, tumba ajena, lejano sepulcro. Ahora camino solo, descalzo, en la calle vacía. Mis pasos cavan tristes charcos en que cae mi esperanza, y el peso de esta cruz deja marcas en mi sombra. El sueño se fractura. Camino solo. En la esquina una muerte toma mi mano cariñosamente y me lleva hacia el amor. El amor se ha vuelto una página en blanco, un ave que no migra. Este corazón derruido. Ahora o siempre mis ojos reflejan solo ausencia. Hondas lágrimas que emposan cada sonrisa, que sepultan aquellas miradas de alas carmesí, que cierran esos labios colmados de lluvia indecisa, que dice que no canta, que no empapa. ¿Y qué sabe el ángel del dolor humano? ¿Qué espera sino ese abrazo de la cama vacía? Solo la muerte me abraza. El abrazo está escrito con S y no con Z. Veo morir cada cosa. Oigo el susurro de las horas, cantos lacerantes, pájaros yertos que penetran el aire. El sol acaricia con su mano implacable la tierra, y abraza y asfixia las sombras hasta marchitarlas. Veo morir cada cosa en esta quietud que pesa. Las nubes dejan anclados sus cadáveres al cielo, y las hojas detienen su caída en la espalda calcinada y cansina de un viento que se resigna o renuncia a partir o volver. En el marco de mis ojos está grabado el mundo en absoluta soledad. La luz se cristaliza y se detiene justo en la herida. El lago se colma. Una ausencia lucha por ahogarse más allá del olvido. Silencio. El día resplandece en una ola que para y que ahoga. Me paralizo en el filo de este minuto, extenso cabello que yace suspendido. Afuera de mí, la tarde deja de respirar. Veo morir cada cosa. El tiempo toma una larga siesta. Yo me velo y callo. Un ave de alas heridas. Los vidrios danzan en el espacio para ser vistos. Zapatean y lloran sin consuelo a esos ojos que no ven su fractura. El cristal se rompe en silencio ante el golpe de su carne. Luces carmesí se deslizan hacia adentro. La ninfa lanza su mirada incisiva y nada le importa. Pedestal de quietud que conjura esa sagrada indiferencia. Los cráteres en su sonrisa son los clavos de mi cruz. El súcubo hace una oblación de mi cuerpo para purgarse. ¿Qué santo descenderá para bajarme a la tumba? Su corazón nauseabundo es la roca que sepulta mis restos. ¿Y dónde está la bendición de su disculpa? A diario, su espejo ofrendará mi desprecio. Los ojos de la soledad se abrirán cada vez que se sonríe. Oblación. Un cigarro es la ofrenda. Hoguera el viento.
Huracanes como labios se incineran las horas. Medio cigarro se consume en un beso, y la náusea es el verbo que hace doler todas las cosas. Una bocanada al aire aconseja a los infantes que es preferible no nacer. El ángel enmudece y llora. El cigarro a la mitad de su vida se desprende de mis manos. Me he caído de las manos de Dios. Ocaso. Tendidos los ojos sobre las sogas, tristes suicidas aguardan bajo la lluvia su último ocaso. Al alto cielo. El humo se eleva, se desvanece y muere. En mi boca se consagra una profunda soledad. En silencio alcanzo a escuchar el llanto del cielo. Este está bueno. La tarde. Rayos partan la vida y a quien por ella ande. Álvaro de Campos. La tarde se endurece, se suspende, sola, cansada, sumergida en el destello de un silencio vacío. Hay máscaras y voces, restos de polvo y de huesos que insisten en aferrarse a ese triste puente que da la vida. Del sueño en que todo es perfecto solo queda una profunda nostalgia. Y a lo lejos, el olor a café quemado arranca lágrimas de viuda o de muerto. Abrir los ojos es verse por dentro del sepulcro. De un soplo desaparezco el último rayo de luz. El cielo es un sexo inacible. Este es el último poema del libro. Trigo. Las plantas exhalan murmullos de muerte, trepidaciones en el aire por miedo o desconfianza. De la lluvia ha quedado solo su sombra. Y cómo duele el viento cuando está en silencio. Las rosas sobre la lápida consuman el olvido. Gracias. Muchas gracias, Nico. No sé si mis compañeros tengan algunas preguntas, yo tengo varias. Te agradezco mucho por compartirnos tantos poemas. Justo queríamos hacer este nuevo formato para que los poetas tuvieran como más tiempo de tener la libertad de leer sus poemas los que quieran, o sea, les dábamos como este tiempo, pero si querían leer uno o tres más como tú lo hiciste, pues bienvenido sea. Y nada, pues les doy la palabra, no sé, para que comenten y den sus apreciaciones sobre la lectura que tuvimos este día y luego, no sé, yo hablaré un poco. Quisiera comentar varias cosas que tengo en mi mente y las estaba como escribiendo. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu lectura. Eh, bueno, yo quería como preguntar dos cosas básicamente. La primera es cómo asumes tu labor como poeta y como escritor desde la región y cómo percibes el centro como de producción en Colombia, que siempre está mirando a los lugares donde tú no estás como viendo, eh, es decir, como un poeta que no está en esas formas usuales de como capitalinas, digámoslo, hay otra sensibilidad. ¿Cómo es esa manera de, cómo concibes esa, si es que existe en ti la dicotomía entre el centro y la periferia, o es algo que para la creación poética en tu caso no se necesita? Y la otra, que me pareció muy curioso en tu libro, en Féretro, es como, primero que se lo dedicas a los poetas y eso es como muy extraño porque para mí los poetas son lo menos indispensable, lo más indispensable, digámoslo, en la labor poética para el poema, que sería como el gran milagro. Entonces me parece muy curiosa esa manera como de asumir la poesía, es decir, como
¿Cómo uno asume la poesía, en tu caso, desde la periferia y como una propuesta que necesita expandirse de algún modo? Es decir, la posibilidad de que a los poetas se los celebre y no simplemente la poesía, no necesariamente el poema en sí, sino los poetas que tienen cierta sensibilidad y que, como, como ese poema de Rubén Bonifaz Nuño, ¿te acuerdas, Dani? El de a los poetas se les debe eso, ¿no? Como que los poetas descubren de alguna manera eso. Entonces, esa labor de descubrimiento del poeta, como te la quería preguntar. Y muchas gracias, Nicolás. Dani, ¿y cómo se llama el poema que mencionaste ahorita? El de Rubén Bonifaz Nuño, Sí, se lo debemos a los poetas, pero lo que le estaba preguntando es por qué él se dedica su libro a los poetas. sí, sí. Eso es. Y yo luego lo ¿Quieres que puse lo conteste ahorita o...? Porque fueron como dos preguntas re largas, yo creo que, no sé, tú No, no, dime, sí, ¿tú pues, quieres sí podemos contestarlas hacerlo así. ahorita? Sí. Yo creo que es mejor, pues, como para que no se te olvide, porque aquí tenemos un problema y es que todos tenemos problema de síntesis y nos apropiamos de la palabra, entonces mi intervención creo que también se puede prolongar y se te pueden olvidar esas. Entonces, si quieres, dale y ahorita yo intervengo. Ya, vale. Gracias. Pues, no sé, ante lo primero, eh, mm, hay como una lucha muy grande o sea, en Colombia la poesía es como muy conservadora. Entonces, hay una pelea muy grande de la gente que está como en la periferia de desmontar, digamos, ciertos pedestales que ha puesto la sociedad como la poesía como tal. En Nariño, por ejemplo, se toma a Aurelio Arturo como el más grande poeta y es lo que se considera como poesía regional. Y eso de cierta manera le hace un mal, pienso yo, a la poesía regional justamente porque si no escribes como Aurelio Arturo, entonces no estás haciendo poesía regional. Y el hecho de que hagas poesía, si se le puede llamar regional, es por el simple hecho de que vives en la región, ¿cierto? No porque uses términos regionalistas, ni porque hables o plantees cosas de tu región, o que seas muy bucólico, porque Nariño se da como para pues los campos verdes, ¿no? Y el entretejido del que hablaba Aurelio Arturo y eso, ¿no? No estoy diciendo que Aurelio Arturo no sea un buen poeta, es un gran poeta, pero se lo tiene tan en un pedestal que hace un poco de daño a la poesía. Y así con muchas figuras literarias en torno al país. Ahora que estuve en Bogotá, pasó justamente lo mismo con muchísimos poetas de allá. Entonces, es como una lucha, digámoslo así, de cierta manera descarnada, de hacer ver a la gente o de tumbar paradigmas en los que se dé cuenta que si bien no cualquiera hace poesía, sí es necesario escuchar otras voces y otras voces que son muy valiosas. ¿Sí? Conozco muchos poetas que tienen muy buenas voces, pero que no se los toma en serio justamente por eso, porque hay un endiosamiento de figuras grandes de la poesía que de cierta manera son como el canon y no permiten como arrancar o hay como, se vuelve como la sombra, ¿no? Los poetas jóvenes se vuelven como la sombra de aquellos que ya construyeron, digamos, un camino en las letras, entendiendo que todos los poetas jóvenes bebemos, ¿no? Justamente de esas letras, pero no para igualarse, o en mi caso no para igualarse, sino para tratar de buscar una voz particular que me permita a mí identificarme como poeta, como Nicolás, y no como, no sé, Darío Lemos, ¿sí? O sea, es como muy complicado romper como esos paradigmas, pero siento que es necesario hacerlo. En cuanto a vivir en la periferia o en el centro, pues obviamente van a haber diferentes, ¿no? Diferentes percepciones y concepciones de la urbe, de la parte eh, regional. Entonces, no sé, creo que cada quien tiene como la libertad de expresarlo desde su
visión, ¿no? Y desde su sensibilidad, que es como lo más importante. Obviamente respetando mucho el quehacer poético porque no es sencillo, no es fácil hacer poesía. Es una de las cosas como más difíciles que existen en la literatura, aparte de la novela, porque yo pienso que la novela es muy complicada de hacer, por eso no me meto ahí. No soy narrador porque me cuesta mucho hacer, crear historias. Aún así siento que la poesía es muy complicada de hacer, justamente porque los temas que trata ya los han tocado por miles y miles de años. Entonces, eh, no sé, tal vez habría que extrapolar puntos de, de encuentro en cuanto a qué es el centro y qué es la periferia, ¿no? También puede que haya en eso un error. No sé si con eso contesto pues la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué dedico a los poetas? Justamente por eso, porque los poetas son personas que se les ha, ¿cómo es la palabra? Se los ha estigmatizado, ¿no? Idealizado, perdón. No, estigmatizado, o sea, un poeta no vale nada, ¿sí? En Colombia menos. Ya. Entonces, es una dedicatoria que hago, eh, justamente para esas voces que están un poco acalladas y porque son de cierta manera criminales. O sea, los poetas somos, bueno, somos, no sé, un poco larvas, ¿no? Larvas que absorben como las cosas de la vida, como para que la vida tenga un camino, no sé, normal, ¿no? Ves a la gente felices porque justamente el poeta no es feliz. Por eso la dedicatoria a los poetas. ¿Sigues tú, Listo. Dani? Listo. Ah, el micrófono, vale. Ah, listo. Bueno, pues primero, muchas gracias, Nicolás. La primera pregunta que yo siempre hago, porque creo que la idea aquí es como darnos a conocer, como estamos nosotros dentro de nuestros propósitos, es crear esta red eh, americana de poesía en la que estemos todos en contacto y podamos justamente como confrontar, ¿no? nuestras maneras de entender la poesía. No creemos que haya una correcta o que haya una que sobresalga, sino justamente todas son válidas mientras sea pues una expresión genuina, ¿no? Entonces, para las personas que están escuchando, yo tomo la vocería por ellos, por ellas, y si llegan a estar interesados, dónde se puede encontrar tu obra, dónde se puede encontrar tu libro, si se puede encontrar o no. Pues como para esas personas, eso sería lo primero, como un poquito de publicidad para ti, si te interesa darla, si simplemente no, pues todo está bien, pero pues la idea es que más personas te lean para que se confronten con tu visión de la poesía y pues se atrevan a confrontarte a ti si se animan, ¿no? Eh, Eso es lo primero. Lo segundo, pues a mí también me llamó mucho la atención la dedicatoria a los poetas, me pareció muy diferente, no lo había visto antes en ningún libro, entonces pues nada, como que ya hay queda resuelta tu opinión y me parece pues muy válida y muy interesante porque sí, en Colombia ni siquiera, pues no sé, cuando estabas ahorita dando tu respuesta pensaba en García Lorca, por ejemplo, ¿no? Que se le tomaba como una amenaza o bueno, Neruda, que pues tuvo un poco más de actividad política, igual también fue una amenaza en Chile para como el estatuto, ¿no? Lo establecido. En cambio en Colombia el poeta ni siquiera vale un balazo, ¿no? Como que no somos ni siquiera una amenaza, o sea, ni siquiera se ve de esa manera el poeta. Entonces creo que sí, también a veces es bueno pecar de un poco de falta de humildad y darse un lugar como, ¿no? Como bandera, como observador de la sociedad y denunciar algo, y pues lo comparto. Bueno, ya entonces saliendo de eso, pues para la gente nosotros leímos Féretro, el libro, y pues unos poemas sueltos que no dicen de dónde son. No sé si quieres ahorita nos cuentas de dónde vienen otros poemas, el de Tríptico de las Horas creo que se llamaba, y otros más, pero bueno, como que la obra o en lo que yo me centré a leer fue en lo de Féretro. Y
Y pues mi pregunta iba un poco, tu poesía me pareció particular en el aspecto que era muy condensada, ¿no? Eran poemas cortos, de versos cortos, casi muchos separados por puntos. Entonces pues había mucha como información como condensada o algo de enigmático que costaba, ¿no? En un momento. Y que siento que hay un trabajo de un lenguaje trabajado tuyo, ¿no? Como que intentas crear esta idea de, no sé si llamarlo universo poético, al menos en esta obra, o de hacer un libro justamente, ¿no? Y también pues el libro está dividido como en estas secciones de, pues temporales, si se quiere, ¿no? Que primero empieza como por lo más prematuro, supongo, de tu poesía cuando comenzaste a tomártela en serio, no sé si fue cuando entraste a la universidad o qué, y pues va avanzando en el tiempo, pero supongo que ahí tuviste que dejar poemas afuera que tal vez no encajaban temáticamente o algo así. Y yo siento que hay una búsqueda que tú ahorita con tus palabras me recordaste cuando te estaba leyendo y era como que hay mucho dolor. Y eso se entiende en tu poesía, ¿no? Como que hay una insatisfacción presente hacia la vida, hacia el vivir, que yo comparto un poco porque siento que cuando estoy feliz no puedo escribir poesía, que es una paradoja como incómoda porque me quiero, pues no sé, es lindo sentirse feliz, pero también es lindo a veces como escribir y no poder hacerlo en ambos estados de ánimo, o sea, no ser esas cosas al mismo tiempo es complicado. Entonces me gustaría que me contaras un poco de ese proceso creativo que tuviste con el libro. Según lo que nos acabas de contar, fue entonces tu trabajo de grado de la universidad. Entonces, pues supongo que eso te llevó a que cuando lo presentaste hubiera un fundamento, ¿no? Una base, un argumento. Y pues me gustaría que nos compartieras un poco de ello, ¿no? Como por qué ese tema y cómo lo abordaste en esta creación, ¿no? Si, no sé, si te diste cuenta simplemente que así te sale toda tu poesía o te salía en ese momento, eh, o fue algo intencional que tú te propusiste como crear esta obra desde el principio así, no lo sé. Muchísimas gracias. Escuchándolo en tu voz cambia un montón, ¿no? Porque justamente creo que solo quien lo escribe le puede dar el tono que se pretende, ¿no? Entonces, pues cambió mucho, muchísimo la experiencia en que yo lo lea aquí en mi intimidad, solo en mi mente, y otra escucharte. Es una gran experiencia escucharte. Me gusta mucho tu manera de recitar. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y pues ya. Oh, gracias, qué lindas palabras. Me gustaron mucho. Ante lo primero, pues este libro no está publicado y no creo que lo vaya a publicar nunca, porque siento que aún es inmaduro. O sea, siento que falta muchas cosas. Y tampoco es un libro al que quiera trabajarle más porque fueron 5 años de trabajo y pues ya me tiene harto. Entonces, ya no, o sea, ya creo que no voy a, Me encanta. o sea, no lo voy a tocar más. Sí, ya no. Y creo que no lo voy a publicar tampoco, o sea, puede que se quede ahí. Ante lo que donde encuentras los poemas, pues no los vas a encontrar. De pronto unos tres que fue que del de Féretro, que me gané una convocatoria de la editorialita, y hay tres de esos poemas en una antología, pero no encontrarías como Féretro completo. No sé si algún día me anime a publicarlo, habría que ver. Así que pues de publicidad, nada. Con respecto al otro, pues esa temporada en la que me dediqué a escribir Féretro, había una exigencia, obviamente académica, en la que no, o sea, debías sustentar como tu poesía eh, teóricamente, ¿sí? Pero por otro lado estaba yo pasando por ese momento muy existencial, en mis 22, 23, en los que pues uno cree que pues la existencia vale mierda, ¿no? Entonces fue como tratar de volcar toda esa emoción, aparte de esos despechos por ahí, muchas decepciones amorosas. Entonces fueron como nutriendo, digamos, el libro para configurarlo como en el punto en el que pues está ahí puesto, ¿no? Eh, por eso tiene dos capítulos separados temporalmente y no leí ningún poema del primer capítulo porque son poemas como muy
los siento yo como aún más inmaduros que la segunda parte. Lo siento yo, muy personalmente. Entonces, prefiero no tocarlos ni leerlos. Rescato algunos, pero no prefiero tocarlos. Y siempre, bueno, ahora ya féretro, pues ya no me duele tanto, porque cuando lo recitaba o recitaba algunos poemas, sí me quebraba la voz y me afectaba muchísimo. Pero sí, la base es como esa, ¿no? Como esa angustia existencial que uno tiene a veces, pues que no se me ha quitado, sigue ahí, pero como que la asumo desde otro punto de vista ya, ¿no? Desde otra forma. No sé si se llame madurez, no sé, como el que la asumo desde otra forma. Pero sí, la base mucho fue como la existencia, ¿no? Y el sentirme, pues, sí, o sea, mucho dolor en el transcurso de los años. A pesar de que estuviera o no enamorado, siempre había dolor. Y, por ejemplo, los poemas sueltos que yo les envié, la mayoría son poemas de amor. Pero aún en un poema de amor también hay un poco de dolor, porque uno se conmueve, ¿no? Y el conmoverse siempre te lleva a un estado de tristeza. Me pasa a mí, no sé si le pase a alguien más. Por eso llegas cuando te conmuevas a un punto casi de llanto, ¿no? Porque a pesar de que te conmuevas por algo muy alegre, sientes, ¿no? Algún dejo como de tristeza o de soledad, ¿no? De desazón, mejor dicho. Entonces sí, pues mi poesía creo que sí está muy atravesada como por el dolor. Pues sí, el dolor del mundo, el dolor personal, el dolor existencial, la inconformidad de vivir en un mundo en el que no me siento, pues, dentro, ¿no? En el que no me siento como acorde a este mundo. Tal vez no era mi tiempo de nacer, pero pues ya estoy aquí. Entonces, sí atraviesa como mucho eso. Y también Féretro tiene mucho, no sé si en letra o en forma, pero esencialmente sí es muy de Pessoa. O sea, me encanta Pessoa y desde que lo leí la primera vez me transformó mucho la vida y la forma de concebir la poesía. Entonces también hay como esa, no sé, esa dicotomía, ¿no? Entre el vivir y el morir, entre el vivir sin sentido, ¿no? Esa desazón de andar por el mundo sin tener un porqué. Que si no escribiese poesía, pues hace rato me hubiese matado, tal vez. Puede que sea así. De pronto ahora pues puede compartirles de los otros poemas y pues miran, tal vez hay una diferencia, no sé. Pero Féretro como tal sí es como muy del dolor. Muchísimas gracias, Nico. Bueno, yo que estoy aquí te iba a hacer varias apreciaciones sobre tu libro. El primero es que como que sí se siente un poco esa diferencia de los primeros poemas a una madurez, digamos, poética, se le puede decir, o digámoslo así, que las imágenes ya van cambiando y van tomando otra forma, ¿cierto? Eso es lo primero en Féretro. También, bueno, tenía otras apreciaciones que creo que las olvidé, pero ya sé, hay una muy importante y que me llamó mucho la atención, porque a pesar de que yo leo a varias gente, digamos, de la región de Nariño, o hemos invitado a varios, ¿verdad? Aquí a nuestro programa, pero tú lo citas, por ejemplo, citas a Dago Rodríguez, que este es un chico que también publicó, él es pastuso, creo, o nariñense, no sé, pero él también publicó con Fallidos Editores hace muchos años, y Nico lo cita, y miren cómo hace esta vaina de lo de región, ¿cierto? Entonces, cuando Dani Drogo le pregunta a Nico como que por qué lo de la periferia, lo del centro, lo de la poesía, y me doy cuenta que este es un libro que a pesar de que no te guste o bueno, o digamos que lo vas a dejar ahí y no quieres trabajarlo más, pero ahí están las citas, ¿cierto? De la región. Están ahí las citas también de Pessoa, pero también le otorgas como el mismo peso a la poesía de este otro poeta nariñense. Entonces, eso me parecía como particular, aparte de lo de los poetas, ¿cierto? Dedicado a los poetas. Eh, También parte, o sea, parte importante de por qué te invité es porque
a veces yo siento que la gente no siente la poesía. Y es como que, sí, a veces me da rabia como que la gente dice como que, ah, no, sí, ya lo leímos, ya no nos importa. Y creo que eso es lo valioso de Nico como poeta y como escritor, ¿cierto? Y también como amigo, es porque Nico siente mucho la poesía. Me gusta esa emoción cuando lees tus poemas y siento que existe ese dolor ahí. Y bueno, esas son como mis apreciaciones y quería como invitarte a que nos leas algo más si quieres. También quería invitarte a que nos compartas un poema de algún autor que quieras y a que nos regales para Only Poetry un poema o varios poemas que quieras para que los podamos publicar en nuestro Instagram. Si quieres, claro está. No, sí, pero Entonces, ustedes escogen. bueno. Creo pues sí que está bien que Entonces los no sé si escogen ustedes. querías leernos algo más. A ver si. Pues Sí, sí, pues va. mientras buscas, justamente, ah, pues como que sí, como después de lo que tú dices, pues como que sí, si quisiera entonces, mi siguiente pregunta habría de ser como, entiendo, como tu apreciación de querer cerrar ese capítulo de Féretro y que ese tema ya quede a un lado y de como cambiar, ¿no? Un poco como la actitud hacia ese sinsabor hacia la vida, ¿no? Como creo que a mí me sucedió lo mismo, ¿no? De verse como en ese dolor y ese gran centro del mundo y ese dolor y más bien como ver dónde está el goce, ¿no? De que a pesar del dolor estamos aquí. Entonces, pues como que si ya quieres cerrar eso, y independiente que lo quieras publicar o no, pues en qué estás ahorita, ¿no? Como si hay un proyecto o personalmente, una vez que ya te graduaste, la idea es como hacer de tu vida laboral parte, ¿no? Como la poesía esté parte de ella, como en una editorial o trabajar en eso, o que sea como tu lado íntimo y privado y tu carrera y tu vida personal se desenvuelva en otro lado, porque eso también influye mucho en la poesía, ¿no? Como pues tú estudiando literatura, estabas metido ahí y ese, ¿no? Autoflagelarse y darse mucho es desgastante. Entonces ahora que uno como que sale pues no, como que la poesía cambia, ¿no? Y cambia uno la manera de verla. Entonces, pues quisiera saber en qué estás en ese aspecto y si tienes algo nuevo, justamente para que no lo compartieras. Pues estoy. A ver, pues es que es complicado. Porque el, creo que escribí. El año pasado solamente escribí un poema. De resto, creo que guardé silencio. O sea, como que estaba tan metido dentro del féretro que me desgasté muchísimo. Entonces necesitaba como un espacio de quietud o de silencio. Y el año pasado prácticamente no escribí nada. Y creo que estuvo bien, ¿sí? Porque también llegaron lecturas y cosas que me permitieron explorar. Entonces, en lo que estoy ahora es en una exploración porque un amigo mío me dijo que mi poesía era modernista, que tenía dejos de modernismo. Y eso me tocó un poco. Y cuando yo revisé otra vez Féretro, dije, uy, cierto. O sea, sí hay cosas como un poco modernistas. Entonces dije, no, no quiero eso, quiero cambiarlo. Entonces empecé como a explorar. Tengo muchas cosas en mi cabeza que necesito escribir, pero creo que todavía no es el momento de hacerlo. O sea, siento que el verso tiene que caer naturalmente, como la hoja del árbol o el fruto que cae naturalmente. Cuando se madura, cae solito por su propio peso. Entonces, eh, estoy en una exploración de la palabra que puede que transforme un poco mi poesía, ¿sí? Puede que sea muy diferente a lo que ya he escrito antes, como puede que no, porque aún no he encontrado mi voz, eh, que me permite justamente hacer exploraciones, ¿no? Así que, pues nada así palpable, todavía no tengo nada. O sea, son como exploraciones que tengo de sensaciones y de lecturas y quiero transformar como lo que ya estaba hecho y no sé, o sea,
tratar de plasmar desde otro punto como mis sentires, pero desde una exploración poética diferente. Entonces, ahorita no traje nada nuevo porque están pues como en boceto, o sea, escritos todavía a mano, no los he trabajado, entonces no les puedo mostrar que estoy escribiendo ahora. Pero sí, estoy en una exploración. No sé, este año de pronto puede que escriba un libro nuevo, no sé. Habría que ver. ¿Mm? Sí, claro que sí. Y pues no, a mí me parece muy valioso eso, ¿no? Aprender a reconocer, eh, como, como justamente dijiste dos cosas ahora que recuerdo otra era, bueno, la primera es como este impulso que uno tiene de querer estar publicando y mostrando cosas, ¿no? Como esta vorágine que la poesía se ve contaminada como por la virtualidad y el youtuber y creer que entonces, ¿no? El poema se vuelve una canción de reggaetón y todo es poesía, como tú decías. Yo personalmente sí considero que todo es poesía, como desde el ámbito genuino de la persona, que hay niveles de poesía, evidentemente, que hay poetas mayores y otros que somos poetas menores, que hay una búsqueda y que por no encontrar tal vez nuestra voz poética no deslegitima nuestra poesía, pero el valor de resistirse a publicar hoy en día creo que es más fuerte que el hecho de publicar, ¿no? Entonces, pues eso es muy valioso y pues nada, me agrada eso. Y lo otro era lo que decías de estas sombras, ¿no? Que el daño que le pueden hacer las grandes figuras a ciertos lugares, a ciertas regiones y a ciertas generaciones, ¿no? Como cuántos buenos escritores no sepultó el boom, ¿no? O cuántos buenos escritores no sepultó García Márquez, que pues obviamente es genial, pero cuántos no murieron a la sombra de él sin la oportunidad solo porque su nombre ya se veía y se reconocía en todos lados. Entonces, esos comentarios los aprecio muchísimo. Entonces, ya no sé, yo voy a callar un ratico a ver si Dani o Vale tienen algo más que decir por ahora. No, pues a Mabel Moraña ya Rojas Cerazo, ¿no? Ya Héctor Rojas Cerazo, ¿no? Lo silenció, supuestamente eso de García Márquez y de la cueva literaria en Barranquilla, ¿no? Y pues Mabel Moraña y pues Rojas Cerazo también eran como de esa parte, pero lo silenciaron justamente. Y qué bacano como que se pueda como buscar a esos escritores que se silencian y resistirse a publicar es todo un reto, ¿no? Es como pensar en poemas anónimos, no necesariamente como en resistirse a publicar, sino como que en vivir la poesía sin necesidad de publicar. ¿Por qué habría que publicar? O sea, ¿por qué habría que necesitar aplausos o receptor o un lector? O sea, ¿por qué la poesía necesita de un lector? Eso es un cuestionamiento bien interesante, que es para otro programa. Bueno, pero muchas gracias, Nicolás. Gracias. Sí, pues podríamos expandirnos muchísimo respecto a lo de publicar o no publicar y justamente eso hemos hecho como en este programa también, ¿no? Pues en este espacio, porque es como preguntarle a la gente, ¿y quieres publicar? Hay mucha gente que es supremamente celosa con sus poemas y tienen como, em, no sé, esa esperanza de poder publicar y a veces uno necesita como el silencio, hay otros que no quieren hacerlo, hay otros que ya lo hicieron muchas veces y eso está bien, yo creo que en la diferencia está todo eso, ¿cierto? Entonces, no sé si nos quieras compartir algo más. Sí, sí, pues sí, otros cuatro. Pues los otros que les había enviado. Eh, Y también, no sé, comentar como que este espacio también es como para que publiquemos más poetas y también como para que disfrutemos de la poesía. Yo creo que el Instagram también ha crecido mucho en ese sentido, ¿cierto? Y no se necesita como tampoco tener muchísimas publicaciones o tampoco se necesita ser un poeta supremamente reconocido, sino que me parece que ese es el espacio que estamos brindando en este momento. Y ya, ¿quieren comentar algo ustedes más?
No, pues si quieres, dale, dale Nicolás, recítanos los últimos poemas que desees y después de estos poemas, pues ya ahí quedó, ¿no? Después de que lo citaste y Vale hizo mención Dago Rodríguez, Sí, el que nos queda ese nombre, como un poeta recomendado, también nos queda Pessoa por ahí, pues que obviamente es mucho más conocido. Y si nos quieres recomendar a alguien más después de recitar, bienvenido para que nosotros podamos buscar unos poemas de ellos y ya, no sé, dale y ahorita pues para ir cerrando. vale. Pues hay dos recomendaciones que quiero hacer, pero bueno, las hago al final, ¿vale? Voy a leer solo 4 poemas. Cuatro. Bueno, voy a leer 4 poemas. Que son los poemas sueltos, pues que no están en ningún libro ni en ningún lado. Estaciones. A una polillita. Tu rostro, verano florecido. En las ramas del silencio quedamente te posas a contemplar el néctar de mi mirada. Tu sonrisa, extensa primavera. Las horas yacen plenas y esperan, pues caen en tus ojos ocaso de seda. El aleteo delicado de tus manos trae consigo el otoño, y las hojas se desprenden de tus ojos desnudando un adiós. Tu boca, mar violeta que deseo precipitar. Arde el sol en tu tacto. El invierno es un cuerpo que muere de sed. Los pájaros también cantan de noche. Rumor, gota de agua. Una rosa se abre como si coincidiera el suspiro con tu aparición. El viento murmura y trae consigo tu aroma enredado en los dedos. Destello tu sonrisa de alas y la gracia de tus ojos que fulgen y aniquilan en mi pecho toda sombra. Emerges lento del espacio, niebla azul, dátil bruma que me abraza. La noche te nombra en el canto de los pájaros, en la palabra que baila en el humo o en las nubes que de mis labios se desprenden en intenso latido. Al tacto tu nombre arde, destruye el mundo y lo crea. El verbo temeroso enmudece. Tus manos me sostienen, me sumergen, me elevan, tiembla la tierra. En silencio levanto la mirada para ver en el cielo tu reflejo. Tríptico de las horas. 1. Caen en tus ojos las horas, lagos donde la luna se refleja, aguas calmas en que leo misterios, refugio donde nadan mis besos, frágiles peces tristes, labios que beben absortos gotas de luz. Caen en ti rendidas las horas, rocío delicado que cubre cuanto miras. Arrojo mis horas, lágrimas que mueren en tu pecho. 2. En tus labios las horas pierden sus alas, hamacas sonrientes en que mis besos descansan, y tus ojos, pájaros violetas que acarician el viento, tenues girasoles, blancos pétalos. Opacidad, claro silencio, abrazo trémulo, tímido susurro el de tus manos, distante sonrisa. En mi pecho arde una hoguera, en tu nombre se incinera la ausencia. 3. Ebrio de tus suaves muslos, campos donde el tiempo se detiene. Camino tus caderas, montañas trepidantes, navego en barcos dátiles tus aguas, y me sumerjo sin rumbo por los pliegues de tu cuerpo y naufrago. En tu espalda está pintado el origen del mundo, lienzo desnudo que mis labios contemplan mientras cierro mis ojos. Pradera iluminada, extenso páramo, húmedo valle desde el vientre hasta tu centro, manantial salino, diluido cristal. Oasis ardiente, mi cuerpo entra y se quema, y sacia la sed y canta. Tempestad, la noche gime y palpita. En el éxtasis escapamos de la muerte. Y el último es un poema que escribí justamente porque Valeria me lo pidió.
que debí dedicárselo a Valeria, pero no se le permitía, ¿no? Pan y Eros, a Leopoldo María Panero. Un hombre más para pronunciar a solas, con voz queda en la habitación a oscuras, Leopoldo María Panero. La luna es sorda, un hueco inmenso el cielo sin zarcillo. El humo de todas las bocas humedece con lascivia el manicomio. Afuera, la lluvia se inclina y recae. El hijo huérfano teje y desteje palabras con sus manos a la espera de una madre. Cobertor bordado de tristezas es la muerte que apaga o asfixia. En la habitación oscura fuma, contempla el suicidio de las horas, unas a otras se estrellan en la pared de nubes, y el temor al silencio de su nombre cae en punta sobre sus párpados, o sobre esa voz que se quiebra como pájaro mudo. Habitación oscura, solo, como cada noche. Fuma quedo su nombre, y fuma, 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 fuma. Gracias. Gracias, Nico. Yo quería agradecerte muchísimo por tu palabra y porque ya me acordé la otra cosa que iba a decir. Lo que Daniel Bello decía era que siempre cambia cuando leemos nuestros escritos, ¿cierto? Y al leerlos es como tu palabra hace que se diferencien mucho. Entonces, no sé, siento que eso es necesario, como la lectura del poema de parte de la persona que lo escribió. Entonces, yo sí te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación, por tu palabra y por compartir con nosotros tantos poemas. Gracias. Quería preguntarte cuáles eran las recomendaciones que nos iban a hacer, que nos ibas a hacer si todavía quieres recomendarnos poetas. No, la primera, bueno, hay un poeta que conocí recientemente, pues es viejo, creo que viene después de la generación del 27, se llama Pedro Casariego, para que lo lean, es muy interesante, a mí me gusta mucho como la forma en cómo escribe y cómo concibe la poesía y el mundo. Pedro Casariego se llama, es un poeta español. No me pueden entrevistar porque ya murió. Y la otra es una película hablando sobre Diego justamente lo del Casadiego, anonimato. discúlpame, ¿cómo es ¿Cómo? cómo es? Pedro Casariego. Pedro Casariego. Con R, Casariego. 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 Todo junto el segundo apellido. Casariego. Uh-huh. Ajá. Y el otro es una película justamente hablando del anonimato, una película turca que se llama El sueño de la mariposa. Mírenla, es hermosa. O sea, me pareció fascinante y me enseñó también a concebir la poesía desde otro punto de vista también. Son dos poetas que mueren en el anonimato, turcos. Es una historia basada en la vida real. Así que mírenla. Está en Netflix. Sí. Opa, severa, tremenda recomendación esa, para verla. Bueno, no sé, Vale, ¿algún comentario antes de ir cerrando, que ya vamos llegando como a la hora? Sí, no, yo muchísimas gracias a Nico, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por las recomendaciones, siempre son muy buenas para Only Poetry, para seguir subiendo poemitas. Y nada, esa es mi despedida. De una. Bueno, sí, yo pues te agradezco, Nicolás, qué gran conversación. Me gusta mucho tu discurso. Como lo dijimos al principio, daría para seguir hablando un poco y ponernos aquí a debatir, ¿no? A cambiar el mundo desde la palabra, sin llegar a ningún lado, pero entreteniéndonos. Pero la idea es que esto sea un poco más dinámico para las personas que lo van a ver, y hemos visto que necesitamos que dure una hora. Muchísimas gracias por acompañarnos, por leernos tu poesía, por esa sinceridad, tanto en la palabra escrita como en la palabra hablada. Y pues nada, mucha suerte en este camino. Ojalá volvamos a tenerte aquí como Gracias. invitado. Pues esta ya es tu casa. Ahorita, bueno, otra cosa al final, para que supongo que Vale ya lo tiene, pero estamos haciendo una base de datos para que nos compartas tu correo electrónico, y si tienes Instagram, tu Instagram, para que justamente todos los poetas y las poetas que estamos aquí trayendo al programa queden en una base de datos, y
y nos vayamos alimentando, ¿no? Entre todos y vayamos como construyendo este concepto inabarcable, e infinito de lo que es la poesía, tanto desde la manera de asumirla como desde la manera de expresarla. Entonces, pues nada, hermano, muchísimas gracias por compartir Gracias con a ti. nosotros, por tu tiempo aquí. Y pues nada, los invitamos. El próximo invitado será también colombiano. Les estaremos contando. Esperamos que sea, no sabemos todavía si en 8 días o 15, pero pues nada, seguiremos ahí. Dani, ¿quieres cerrar o ya dejamos hasta ahí? Listo. Entonces nada, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo. Recuerden seguirnos Only Poetry Fans rayita abajo en Instagram y Only Poetry en YouTube para ver esta entrevista, este programa y los anteriores y nos estamos viendo. Mucha poesía para todos y todas.